Vamos a leer el Evangelio de Lucas, vamos a ver qué nos cuenta, qué nos dice, de qué se trata el anuncio del ángel a María, qué le está diciendo realmente, de qué le está hablando. ¿Justifica eso su virginidad eterna desde antes y para siempre? Vamos a ver qué decía el griego el saludo del ángel. Veamos a Lucas. Vamos a empezar a leer el Evangelio de Lucas. Estamos arrancando, vamos a leer el capítulo 1. Recordemos por qué hay 4 evangelios. Primero, antes de arrancar, recordemos un poquito que tenemos 3 evangelios a los que se llama sinópticos y luego el Evangelio de Juan. ¿Qué ocurrió con las historias que escribieron los evangelistas, los agiógrafos, los escritores sagrados? ¿Y por qué tenemos 3 que pueden estar agrupados, llamados sinópticos, y otro que está afuera, muy teológico, Evangelio de Juan? Si volvemos a la profecía de Ezequiel, nos vamos a encontrar con los 3 seres vivientes de la profecía de Ezequiel. Esos seres vivientes que son una de las visiones más oscuras, podríamos decir, de la Biblia. Ahí estamos viendo estos 3 seres vivientes, las ruedas, que muchas veces se habla y se dice, será una nave espacial, era un tema de herramientas extraterrestres, todo tipo de cosas se han dicho de Ezequiel. Esos seres vivientes que luego van a ser mostrados por Juan en el Apocalipsis. Ahora, ¿qué son esos seres vivientes y por qué estoy hablando de los seres vivientes en relación a los 4 evangelios? Bueno, estos seres vivientes de la profecía de Ezequiel son lo que se llama los roles de la divinidad en la historia de la salvación. 4 roles de la divinidad en la historia de la salvación. Por eso lo que está viendo Ezequiel es el carro trascendental de Dios. Cada rueda, recuerden que cada ser viviente tiene una rueda asociada que la acompaña a donde va. Estas ruedas, 4 ruedas, están debajo de una plataforma y sobre la plataforma está sentado Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo así en esta maravillosa visión? Que Dios en la historia de la salvación se asienta sobre 4 roles del verbo, porque cuando vemos el Apocalipsis nos encontramos que estos 4 roles tienen que ver con Jesucristo. Entonces tenemos el ser viviente, que es el león, el águila, el hombre y el buey. El hombre, Jesús, absolutamente hombre, adquiere la humanidad al encarnar. El león de la tribu de Judá, ¿no es cierto? Un descendiente del pueblo hebreo que va a ser del linaje de David y entonces está representado en el león de la tribu de Judá. Luego tenemos el buey, que representa el rol de la divinidad de ser el animal al sacrificio. Pero si es el Cordero de Dios, ¿por qué hay un buey en la representación? Bueno, porque los sacrificios animales se hacían allá en la antigüedad al dios El. Y el dios El estaba representado con el becerro, con el buey. De allí viene el Elá, Eloá, Elohim, Alá, el dios El de la antigüedad. Los hebreos pensaban que Yahvé era en realidad el dios El. Por eso en el desierto el pueblo hebreo hacen becerros de oro mientras Moisés tardaba en bajar. Cuando baja se encuentra que el pueblo había hecho becerros. Y uno dice, becerros, ¿por qué becerros? ¿De dónde salen esos becerros? Bueno, el pueblo pensaba que el Dios que los sacó de Egipto era el Dios El. Por eso ellos hacen becerros.
Esta confusión permanece luego de Salomón. Salomón mete la pata, digamos, en lo religioso con su pueblo, hace todo mal. Salomón hace todo mal. La sabiduría de Salomón es una sabiduría terrenal. Dios le da a Salomón lo que él quiere. ¿Qué es lo que quería Salomón? Sabiduría terrenal, porque Dios ve en el corazón de Salomón y ve que Salomón no está pidiendo sabiduría trascendental, sino puramente sabiduría terrenal, por lo cual se la da. Conociendo el corazón de cada uno, Dios le da lo que Salomón quería. Y entonces Salomón adquiere una sabiduría bárbara, pero terrenal. Y entonces, ¿qué pasa con lo trascendental? Bueno, Salomón no logra transmitir correctamente la religión al pueblo y el pueblo termina dividiéndose luego de Salomón y el reino del norte van a ser 2 becerros para que la gente pudiera adorar a Dios sin tener que ir a Jerusalén. Otra vez, hacen 2 becerros, ¿no? Al Dios él, un desastre, o sea, todo muy mal. Entonces tenemos que la representación al animal al sacrificio es un buey, en vez de ser un cordero. Pero Jesús va a ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el cordero va pacíficamente al matadero, ¿no? Así que entonces tenemos el león de la tribu de Judá, que es el Evangelio de Marcos, el buey, el animal al sacrificio, que es Lucas, que vamos a empezar a leer hoy, Mateo, que está representado por el hombre, todo el Evangelio de Mateo va a estar escrito desde la perspectiva de la humanidad de Jesús, y obviamente el águila al vuelo, que es el Evangelio de Juan, absolutamente teológico. La águila va a representar a Dios, la divinidad de la divinidad, ¿no? El rol de Jesús de ser absolutamente Dios. Entonces allí tenemos por qué existe esa visión de Ezequiel de los 4 seres vivientes y por qué Juan en el Apocalipsis vuelve sobre eso. Las revelaciones de Jesucristo, que son el libro de Apocalipsis, vuelve a mostrarnos los 4 roles de la divinidad, el verbo, la palabra de Dios encarnada, que es Jesús. Los roles de la divinidad en la historia de la salvación. El munera divinitas in historia salutis. Muy bien, vamos a arrancar entonces entendiendo por qué tenemos 3 evangelios sinópticos. Fíjense que los 3 evangelios sinópticos son los 3 evangelios escritos desde la perspectiva de los roles que tienen que ver con lo terreno. El sacrificio, el hombre y la tribu de Judá, el pueblo hebreo. Y luego tenemos otro que es Dios. Entonces tenemos 3 de lo terrenal y 1 de lo trascendental de Dios. Fíjense otra vez 3 y 1, los números de la divinidad, ¿no? El 3 que siempre está asociado a Dios en el Antiguo Testamento y 1, el Dios único. 3 y 1 suman 4, una matemática genial de Dios sencilla, y 4 siempre tiene que ver con lo humano, con el hombre. ¿Por qué? Por 4 estaciones, 4 puntos cardinales, las 4 fases lunares. Entonces en la antigüedad el 4 se asociaba siempre a lo humano y lo terrenal. 3 para Dios, 4 para lo terrenal, y de ahí vienen las 12 tribus hebreas. 3 por 4, 12. Y otra vez 1 y 2, 3. Otra vez Dios, la divinidad. Una matemática súper sencilla, la de Dios, es un matemático genial. Muy bien, vamos a arrancar entonces con Lucas. Vamos a ver qué nos decía. Lucas 1. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, dice Lucas, después de haber investigado diligentemente, fíjense que Lucas está diciendo que antes de largarse a escribir,
se tomó el trabajo de investigar mucho para poder contar perfectamente la historia de Jesús. Dice, tanto desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. Él está dirigiendo este evangelio, está escribiendo esto para explicárselo a alguien ilustre, Teófilo. No sabemos si Teófilo realmente ha existido. Hay muchas teorías sobre quién pudo haber sido, pero bueno, tal vez simplemente utiliza este giro para tener un motivo para y hacer un evangelio, ¿no? Escribir, relatar, investigar y armar lo mejor posible toda la historia de Jesús. Lucas se toma todo un trabajo y lo dice aquí, haber investigado diligentemente desde los orígenes y escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces, ¿qué está diciendo Lucas? Que este señor Teófilo ya se ha convertido o está en vías de convertirse al cristianismo. Y entonces quiere explicarle a este nuevo en la fe la solidez de las enseñanzas, o sea, de dónde viene, cómo es el asunto, cuáles son los antecedentes, ¿no? Y explicárselo todo desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Dice, hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Lucas pone en situación temporal el inicio de la historia en tiempos de Herodes, rey de Judea. Y aquí nos habla de un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Lucas nos está mostrando que estas personas, Zacarías e Isabel, son personas justas. Justas. Muchas veces se dice, no, pero no hay nadie justo delante de Dios. Bueno, acá hay dos, Zacarías e Isabel. Los dos eran justos ante Dios, caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Esto se ve varias veces en el Antiguo Testamento. Mujeres estériles que no pueden tener hijos, que han perdido la esperanza, que Dios interviene y pueden tener hijos. ¿De dónde viene y por qué hay una imagen de este tipo en la Biblia tantas veces relatada? Bueno, porque de fondo la historia narrada en la Biblia es siempre la misma. Es una historia narrada en distintos escenarios, con distintos personajes, pero la historia es una. ¿Y cuál es? La historia de la salvación. Una humanidad que ha perdido las esperanzas de que Dios se ocupe de ella, que está esclava del pecado, del Satán, y que Dios le da un hijo a esa humanidad y ese hijo la va a rescatar para llevarla a un lugar mejor, la tierra prometida, que es el reino de los cielos. Entonces tenemos esas mujeres estériles que representan a la humanidad en un macro y al pueblo hebreo en lo micro. ¿No es cierto? Entonces tenemos esa humanidad que van pasando los siglos, los milenios, y de repente dice, estamos en un lío, esto es un desastre, Dios no nos está escuchando, no viene a buscarnos, a rescatarnos. Al pueblo hebreo le ocurre lo mismo. Van pasando los años, los cientos de años, los siglos, los milenios, y dicen, ¿qué pasa? Que Dios no viene a liberarnos y a rescatarnos. Entonces, esas historias tienen que ver con esta mujer estéril que no logra dar a luz
a su hijo que va a ser el que la rescate, ¿no? Esa es la imagen básica, digamos, ¿no? Entonces está esta mujer estéril, una vez más, que es Isabel, y que es una pareja de personas ancianas, ¿no? Ya han pasado muchos años, la humanidad no logra ser rescatada, el pueblo hebreo ya tiene muchos años, no logra ser rescatado, son como esa imagen de personas ancianas y estériles, ¿no? Entonces dice, sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el turno de su grupo, Zacarías como sacerdote le tocaba oficiar delante de Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal judío, ¿no?, de los hebreos, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Esto era tradición y tenía que hacerlo. Toda la multitud del pueblo estaba afuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Fíjense que dice, se le apareció el ángel del Señor, el malaj. El malaj, los malajim son los ángeles del Señor, el enviado del Señor. Este ángel del Señor puede ser un ángel enviado por Dios, puede ser ya una imagen de Cristo, porque es el ángel del Señor que se le aparece de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Y sí, claro, susto no pequeño se pegó Zacarías. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, ¿no? Esta forma típica de Dios de bajar el miedo. No temas, no temas. Jesús lo dice todo el tiempo, no temas. No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Él habían pedido muchas veces poder tener un hijo. Tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento. Fíjese que el ángel ya le está diciendo que va a tener un hijo, su mujer, que va a ser de gran alegría, obviamente, pero que mucha gente va a ponerse feliz del nacimiento de su hijo, porque será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Fíjense qué interesante es esto. Va a ser un renunciante, un anacoreta, un monje, no va a beber vino ni licor, va a ser una persona monástica, podríamos decir, ¿no? Un renunciante, alguien que va a dedicarse a la vida religiosa y va a dedicar su vida a Dios. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Fíjense que ya Dios elige a Juan, el alma de Juan, obviamente, desde antes de su nacimiento, por algún motivo que no conocemos, y el Espíritu Santo va a estar con él ya desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios. Fíjense que esto, qué interesante que es, porque uno dice, ¿cómo que los va a convertir al Señor su Dios a los hijos de Israel? ¿Acaso no son conversos a Dios ya los hijos de Israel? Acá nos está diciendo Lucas, nos está hablando de una conversión, de un escalón superior de conversión. Ellos son del pueblo de Israel, ellos tendrían que estar convertidos, seguir a Yahvé. Sin embargo, dice, les convertirá al Señor su Dios. Aquí está hablando Lucas de una conversión de un escalón superior, de una conversión a Cristo, ¿no? De un ingreso al cristianismo. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, bueno, Elías tenía que venir? Juan es ese, el Elías que tenía que venir, el que puede oír, que oiga, dice Jesús. Bueno,
Juan va a venir delante del Señor su Dios con el espíritu y el poder de Elías. Les convertirá al Señor su Dios e irá delante de él, delante del Señor su Dios. Fíjense que está diciendo que el que va a venir es el Señor su Dios y que Juan va a ir delante de él. Este Señor su Dios es Jesús. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. El pueblo hebreo esperaba el retorno de Elías, que había sido llevado en vida por Dios, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué pueblo es ese si ya Dios había preparado al pueblo hebreo? Este pueblo es el pueblo nuevo del cristianismo, la iglesia, a la cual deben sumarse los hebreos, los judíos, los israelitas. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Bueno, aquí Lucas nos muestra que aquel ángel del Señor es el ángel Gabriel, ¿no? Cada vez que Dios envía a un enviado, valga la redundancia, ese enviado, el enviado es ángel del Señor. Entonces, este ángel del Señor, que acá se identifica como Gabriel, es prefigura del ángel máximo de Dios enviado como enviado máximo, que es Cristo. Cristo es Dios, porque Juan 1 ya nos decía, en el principio de la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Dios envía la palabra a encarnar terrenalmente para la historia de la salvación. Entonces, como enviado del Padre, Jesús es el ángel de Dios, el ángel del Señor Dios. Pero Jesús también es Dios, porque es la divinidad, parte de la divinidad. Y la palabra era Dios, nos dice Juan. Ahora Lucas nos muestra que este ángel en particular que está hablando con Zacarías es Gabriel, el que está delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las cuales cumplirán a su tiempo. Bueno, aquí hay una mirada al corazón de Zacarías por parte de Dios que dice: vos no me estás creyendo lo que yo te estoy diciendo. Y como no me estás creyendo lo que te estoy diciendo, te vas a quedar mudo hasta que estas cosas se cumplan. El pueblo estaba esperando a Zacarías, se extrañaban de su demora en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Y sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio, se fue a su casa. Días después, concibió su mujer Isabel y se mantuvo oculta durante 5 meses, diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre los hombres. ¿Por qué dice esto Isabel? ¿Por qué se dignó a quitar mi oprobio entre los hombres? ¿No? Porque el pueblo hebreo suponía que si una mujer era estéril era porque algo había hecho y había disgustado a Dios y Dios lo había dado esta maldición de no poder tener hijos. Entonces dice, ¿no?, que Dios había quitado su oprobio entre los hombres y por eso había podido quedar encinta. Al 6º mes fue enviado por Dios. Fíjense que Isabel ya lleva 6 meses de embarazo. Al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. De nuevo, Dios envía al ángel Gabriel en el 6º mes del embarazo de Isabel
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Este tema de esta virgen desposada, que ya tenemos una prefiguración en Isaías, ¿no? Aquella doncella, muchas veces nos dicen, bueno, pero esa doncella de Isaías no es la virgen que habla el Nuevo Testamento. Entonces uno debe recordar determinadas cosas del pueblo hebreo. ¿A qué edad la mujer se casaba y estaba en condiciones de formar una familia y tener hijos? Bueno, muy jovencita, muy chiquita, 12 años, 13 años, 14 años. La doncella de Isaías, ¿cuántos años podría tener para ser una doncella casadera y que las familias la aceptaran para casarse? Bueno, tenía que tener 12 años, 13, 14 y ser virgen, porque lo iban a constatar. Si no era virgen, probablemente iban a terminar o apedreada o la iban a repudiar, pobre piba, iba a quedar solita, quién sabe cuál iba a ser su destino. O sea que cualquier doncella casadera era muy jovencita, era virgen, si no, no entraba en la posibilidad de formar una familia. Así que aquella doncella de Isaías es una virgen jovencita, muy jovencita, igual que María, la madre de Jesús. Entonces dice que el ángel Gabriel fue a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Esta virgen desposada tiene que ser muy jovencita y obviamente es aquella doncella de Isaías, ya en la prefiguración, muy jovencita y virgen, por eso está desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen, nos dice Lucas, era María. Y entrando le dijo el ángel, entra, la ve a María y le dice, Jaire, alégrate. Ese era el típico saludo, Jaire, alégrate, llena de gracia, que jaritomene. Eso fue lo que le dijo en griego, Jaire, que jaritomene. Llena de gracia. Lo que le está diciendo el ángel de Dios a María excede el llena de gracia en ese momento. No, el Kijaritomene en la Biblia es solo para María. ¿Y qué significa? Llena de gracia, desde el principio y hasta el fin de los tiempos. Absolutamente llena de gracia en toda la eternidad. Por lo tanto, Dios le dice el ángel a María que Dios la había hecho libre de pecado y llena de gracia, eso es absolutamente libre de pecado, llena de gracia desde siempre y por siempre. ¿Y por qué hace esto Dios con María? Para transformarla en tierra santa donde Dios va a pisar. Dios va a pisar tierra santa. Recuerden que cuando Moisés está en el desierto y Dios lo llama, le dice, sacate las sandalias porque esta es tierra santa. Moisés se descalza para poder pisar tierra santa y estar con Dios. Dios va a pisar, ¿no? Ese lugar donde Dios va a estar tiene que ser tierra santa. Por eso Dios santifica a María desde siempre y por siempre. María es el arca de la nueva alianza que era prefigurada en el Antiguo Testamento y que la vemos en Apocalipsis, final de Apocalipsis 11 y principio de Apocalipsis 12, donde se ve el arca en el cielo y es la mujer, ¿no?, que está dando a luz a Jesús. Es la Teotocos, la madre de Dios, el arca de la alianza, de la antigua alianza prefigurada en el Antiguo Testamento, que nadie podía tocar, que se habían hecho los anillares y había solo algunas personas que podían transportar el arca, donde estaba guardada dentro del arca de la alianza, estaba guardada el arca de Aarón, la vara de Aarón, el maná, el pan bajado del cielo y
las tablas de los mandamientos, la ley. Todo ello prefiguraba a Cristo. Cristo es la palabra de Dios, es el pan bajado del cielo, es la vara que retoñó. Entonces, el arca que contiene a el Verbo encarnado es prefigurado en el Antiguo Testamento. Y por eso desaparece y se pierde, no está más. ¿Y ahora dónde está? Es María. Aquella arca que era una prefiguración y que nadie sabía por qué había que hacerla y por qué había que guardar ahí lo que prefiguraba, no sabíamos qué, porque el Antiguo Testamento solo puede ser comprendido a la luz del Nuevo Testamento. El pueblo hebreo hace lo que Dios le dice, hace una caja, mete las cosas adentro y nadie puede tocar eso. María es la perfección de aquella prefiguración del Antiguo Testamento y nadie puede tocarla, nadie la puede tocar. Por eso María es llena de gracia desde siempre y por siempre, virgen y eternamente virgen, aún después de haber tenido a Cristo. María queda embarazada por milagro de Dios, lo tiene a Cristo, pero nunca pierde su virginidad, porque la virginidad de María no está asociada al parto. En la virginidad tiene que ver con relaciones con su marido, que nunca tuvo porque María es absolutamente santa. José comprende la santidad de María y el trabajo trascendental que Dios les da a los dos como padres del Verbo encarnado y por lo tanto María se mantiene sin ser tocada como era el arca de la alianza. Quien tocara el arca de la alianza moría. Si alguna vez a José se le ocurrió tocar a María, nunca se le hubiera ocurrido dos veces. Pero bueno, José entendía porque Dios le habló y obviamente sabe qué es lo que está pasando. Entonces dice, y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. María ha hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué? Bueno, eso no lo sabemos, lo vamos a saber luego de morir y volver con Dios. ¿Qué hizo María en su alma antes de encarnar como María? Para saber por qué Dios la elige para ser la madre de Dios en su encarnación terrenal. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Yeshua, ¿no? Acá dice Jesús, recordemos que el nombre es Yeshua en hebreo, en arameo Yeshu y en castellano Jesús. Yeshua, que significa la salvación viene de Yahvé. Yahvé salva o Yahvé sana. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Fíjense, esto es muy importante, ¿no? Será llamado Hijo del Altísimo. Él, Jesús, va a decir siempre mi Padre, ¿no es cierto? Diciendo yo soy Hijo de Dios y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Va a reinar sobre, dice, la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Vamos a ver esto. Será grande, obviamente, ni hablar. Será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, aquí hay que comprender un tema teológico que muchas veces es difícil de asimilar, que ¿es Jesús el Hijo de Dios? Bueno, Dios no tiene hijos, básicamente, pero acá hay una imagen de jerarquía divina, ¿no? Jesús dice, mi Padre es mayor que yo soy el Hijo de Dios y nos muestra la jerarquía en la divinidad. Pero el Padre y el Verbo son parte de una sola cosa, Dios. Padre, Verbo y Espíritu Santo son una sola cosa que es Yahvé. Yahvé es una sola cosa, Dios, lo único que existe, el único que existe, Dios. Pero si uno abre la caja de Yahvé, te encontrás con el Padre,
el Verbo y el Espíritu Santo que proviene tanto del Padre como del Verbo. El Ruach HaKodesh, el Ruach HaKadosh del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo. Entonces, el Verbo, al encarnar terrenalmente, adquiere el título de ser hijo de Dios. Padres e hijos son temas humanos. Entonces Dios utiliza la imagen de paternidad para mostrarnos una relación filial entre el Padre y el Verbo, la relación amorosa entre el Padre y un hijo, la relación jerárquica entre Padre e Hijo, y el amor del Hijo que hace lo que el Padre determina. El Hijo tiene libre albedrío, el Padre tiene libre albedrío, el Espíritu Santo tiene libre albedrío, pero como los tres tienen una sola sustancia, que es Dios, todos cooperan en un mismo proyecto, en un mismo designio, en una misma forma de hacer las cosas y ser. Entonces, el Verbo adquiere el título de ser hijo de Dios, será llamado hijo de Dios. Y nosotros, los cristianos, seremos hijos de Dios al ser adoptados por Dios, ser hermanos de Cristo, ¿no? Ahí hay toda una imagen otra vez de paternidad, de filiación, ¿no? Adquirimos el título de ser hijos de Dios, hermanos de Cristo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí vemos el rol de la divinidad en la historia de la salvación de ser descendiente de David, va a adquirir el reinado de Israel y con ese reinado prefigurado en el Antiguo Testamento va a ser rey de la creación y de toda la creación y de toda la humanidad por los siglos de los siglos, ¿no? Siglos, su reino no tendrá fin. Jesús decía, sí, soy rey y mi rey es un reinado trascendental. Inicia en la tierra y continúa en el cielo, porque reina sobre todo la tierra y los cielos. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Entonces María le dice, bueno, yo te creo, está todo genial, pero ¿cómo va a ser esto? Porque yo no he tenido relaciones. O sea, todavía no puedo tener hijos. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado nuevamente Hijo de Dios. Como vemos, el ángel le dice, mira, esto va a ocurrir por obra del Espíritu Santo y va a ser una concepción absolutamente milagrosa. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjense que aquí volvemos sobre prefiguras del Antiguo Testamento. Cuando la sombra de Dios entraba en el tabernáculo, en el templo, en el monte, ¿no? La sombra de Dios que cubría el templo, la Sejiná, como habla la tradición judía de la presencia de Dios, la sombra. Esta sombra de Dios que en la misa lo hace en la anamnesis de la misa. La anamnesis es el traer al presente la última cena, haciéndola hoy de vuelta, ¿no? No es solo un recuerdo, sino hacerla presente hoy, por eso se llama anamnesis. En la epíclesis, que es en el pedir que el Espíritu Santo descienda sobre ese pan y se transforme en cuerpo y sangre de Cristo, el sacerdote hace la seña esta de la sombra de Dios sobre el pan y el vino, ¿no? Esta que la sombra que nos habla aquí lo cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, le dice el ángel a María, tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y están ya en el 6º mes de aquella que llamaban estéril. Fíjense qué interesante que es esto, que Dios hace que primero quede embarazada Isabel y luego María, con bastante tiempo de diferencia, 6 meses, como para que no haya duda de que Juan
el Bautista sea mayor que Jesús en edad. ¿Por qué? Por lo que va a venir después, ¿no es cierto? Juan va a decir, el que viene detrás de mí está delante de mí, ¿no? Jesús es mayor que yo, pero yo nací antes, ¿no? Y ahí hay un tema de que Jesús existía antes que Juan, pero ¿cómo? Si Juan tiene 6 meses más de edad que Jesús, porque Jesús es Dios y existía desde siempre. Entonces Dios, ya previendo estas situaciones, hace que Juan el Bautista tenga 6 meses mayor en edad que Jesús. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios, ni darle un hijo en su vejez a Isabel, ni hacer que María quede embarazada sin intervención humana. Dijo María, he aquí la esclava del Señor. Directamente, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Recuerden cuando está Jesús con sus discípulos y viene alguien y le dice, che, Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos sino aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre? Bueno, aquí vemos que Jesús refuerza a María como su madre en su encarnación terrenal. ¿Quién es mi madre y mis hermanos sino aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre? Fíjense lo que dice María, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? María es el paradigma de quien cumple la voluntad de Dios. A un extremo, ¿no? Quedar embarazada. Y el ángel dejándola se fue. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, su pariente. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Juan el Bautista, aún siendo un bebé que no ha nacido todavía, lleno del Espíritu Santo, reconoce a Jesús en el vientre de María. Genial. El alma de Juan está viendo a Dios en el vientre de María y salta en el vientre de María como había saltado David cuando bailaba delante del arca de la alianza cuando la traían de vuelta. Recuerdan, en el Antiguo Testamento se va trayendo el arca recuperada y Juan el Bautista baila desnudo delante del arca de la alianza. Aquí está Juan el Bautista siendo la perfección de aquello prefigurado en el Antiguo Testamento, obviamente desnudo porque es un bebé en el vientre de su madre y salta delante del arca de la nueva alianza, María. E Isabel quedó, dice Lucas, llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Fíjense que Isabel, llena del Espíritu Santo, está llamando a Jesús Dios. ¿Cómo que Isabel llama a Jesús Dios? Claro, dice, la madre de mi Señor venga a mí, de mi Dios. Eso es Señor. Isabel está llamando a María Theotokos, la madre de Dios, venga a mí. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada.
acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Esto es básicamente lo que luego se ha tomado para la oración a María, ¿no? La oración a María, el Ave María, recorre estos textos de la Biblia, resumiéndolos, y se hace la oración de Ave María para orar a María en el rosario, ¿no? Que luego el rosario es obviamente posterior y ya se junta el Padre Nuestro, el rosario, el Gloria, pero el Ave María se toma de estos textos. Continúa, María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Otra vez aquí se cumple prefiguraciones del Antiguo Testamento. Los 3 meses que la arca estuvo quieta en casa de aquellos que lo recibieron a la vuelta cuando se recuperó el arca y se volvió a su casa. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Bueno, acá Isabel tiene al fin el tiempo de su embarazo y tiene a Juan el Bautista. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella, porque era una persona mayor, que era estéril. Sucedió que al 8º día, acá tenemos otra vez las prefiguraciones del Antiguo Testamento, ven cómo venimos perfeccionando y mostrando el cumplimiento de las prefiguras del Antiguo Testamento. El 8º día prefigurado en el Antiguo Testamento tantas veces, que prefiguraban la resurrección de Cristo en el 8º día, el primer día de una nueva creación, el primer día del final de los tiempos, ¿no? Que es el nacimiento, la resurrección de Cristo, y que estaba prefigurado en la circuncisión de los niños para entrar a formar parte de la alianza, dice, al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo, no, se ha de llamar Juan. Le decían, no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por seña a su padre, ¿cómo quería que le llamase? Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Ahí al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas, ¿no? El tema de que Zacarías tuviera la conexión de Dios, de que el nombre de este niño debía ser Juan, así como la madre había también recibido de parte de Dios el mandato de que debía llamarse Juan. Todos los que las oían las grababan en su corazón diciendo, pues, ¿qué será este niño? Porque en efecto, la mano del Señor estaba con él. Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ha visitado y ha redimido a su pueblo. Tiempo presente, ya lo hizo, ya está. El Espíritu Santo está mostrándole a Zacarías que Dios ha bajado, ha visitado y redimido a su pueblo. Pero todavía falta. Sin embargo, Zacarías dice esto ya ocurrió. Y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, como había prometido desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odiaban. ¿Quiénes son los enemigos y quiénes los odiaban? Obviamente, el Satán. Lo que pasa es que el pueblo hebreo le faltó un cachito de trascendencia y entonces toman a veces a estas cosas muy terrenalmente. ¿Quiénes son mis enemigos? Bueno, en este momento los romanos. Sacame los romanos de encima. No, no son los romanos. Los romanos es prefigura del Satán que oprime al pueblo hebreo y el pueblo hebreo es prefigura de la humanidad. ¿Quiénes son los enemigos y los que los odian? El Satán y sus legiones. Dice, haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa alianza y el juramento que juró a Abraham, nuestro padre, de concedernos que, libre de manos enemigas, podemos servirle sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Todos nuestros días
en alma eternamente en el reino de los cielos por toda la eternidad. Liberados del poder del Satán y de la esclavitud del Satán y sus legiones, vamos a poder vivir en santidad por todos nuestros días en la eternidad. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos. Ahí está hablando de Juan el Bautista, quien va a terminar de allanar el último tramito para la llegada de Jesús. Y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de la altura, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y su espíritu se fortalecía, vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este es Juan el Bautista, que vivía en el desierto como un anacoreta, como un renunciante, como un monje, viviendo una vida de monje, de monacal, de anacoreta, de renunciante, ¿no? Con esa vida que a veces se identifica con los esenios, ¿no? Él vivía ese tipo de vida, un renunciante. Vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, ¿no? Ya veremos cómo se presenta Juan el Bautista luego y cómo va a tener relación con Jesús. Muy bien, lindo Lucas, un evangelio escrito desde la perspectiva de la misericordia de Dios representada en ese animal al sacrificio, el Cordero de Dios, que tiene esta imagen del buey en los vivientes del Apocalipsis o en la profecía de Ezequiel, que siempre se identifica al buey con Lucas, así saben bien de dónde viene esta asociación del buey con Lucas. Lucas va a ser un evangelio de la misericordia, justamente la misericordia de Dios que ha perdonado a la humanidad todos esos sacrificios inútiles de sacrificios humanos, sacrificios animales, todos esos sacrificios, ese vertido de sangre inútil de toda la antigüedad. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo K.